Para crear un logotipo minimalista, debemos entender su naturaleza gráfica. Es decir, obtener un gráfico sencillo pero contundente, donde la simplicidad y la adaptabilidad sean base en su construcción, y también que sea capaz de transmitir un lenguaje limpio a través de los elementos básicos. Bajo este contexto, veamos cuáles fueron los pasos que llevé a cabo para la construcción de mi marca personal como diseñador gráfico. Entonces, antes de crear algún tipo de símbolo que me identifique, me concentré en la búsqueda del nombre. La idea es utilizar la técnica de acronimia para formar una palabra a partir de las iniciales de mis nombres completos. El resultado de este proceso debe ser un nombre con personalidad, pronunciable y fácil de recordar. En este paso identifico qué elementos tomaré en cuenta para la creación del símbolo. En este caso usaré la letra J por ser la inicial en las dos palabras que componen el nombre de la marca. Como hablamos de minimalismo, entonces haré bocetos basados en ese estilo. Y en una cuadrícula dibujo los bocetos para luego definir las propuestas que tendrá el símbolo. Aquí cada trazo que haga debe tener una razón de ser, un propósito que delimite cada sección y extremo del símbolo, que no quede ningún trazo suelto. Remarcar las líneas de los extremos de cada boceto ayuda a la definición y a la visualización de la idea final, y también hacerme de una idea de cómo colocar las líneas en el proceso de digitalización o de vectorización. Realicé algunos bocetos teniendo en cuenta las formas, tamaños y complejidad, desde monogramas hasta formas gráficas compactas, sin llegar al extremo de lo abstracto. Al final hay dos bocetos que me agradan y que posterior analizaré su potencial. Este proceso resulta entretenido, teniendo en cuenta que hay varias formas de conseguir el mismo resultado, desde la utilización de herramientas básicas como líneas, cuadrados, círculos, hasta herramientas más específicas como la herramienta de creador de formas o de pintura interactiva. Lo importante aquí es respetar las líneas de los bocetos para luego decidir si amerita un cambio sutil o radical o simplemente quitar algún trazo. Ya con los bocetos digitalizados, podemos apreciarlos de una mejor manera, analizar si cumplen o no con la idea planteada al inicio. Todas tienen una característica en particular, ya sea en su forma gráfica, figurativa o simplemente representativa. Si como cliente tengo claro el concepto minimalista bajo el cual están diseñadas las propuestas desde el inicio, entonces no será necesario explicar o argumentar por qué tienen ese estilo, forma o proporción, o si carece de algún atributo extra o que le falte más diseño. Aquí no solamente entra el criterio subjetivo. Estas propuestas están basadas en la simplicidad y la adaptabilidad, por ello deben ser sencillos, sin que ello implique caer obviamente en lo simple. Un diseño simple carece de fundamentos, de objetivos y de lógica. Entonces, ¿cuál es el concepto que le estoy dando a este logo? Tanto el nombre como el símbolo deben transmitir presencia, modernidad y personalidad. Debe ser legible, funcional y versátil. Debe transmitir una filosofía o alguna promesa. Debe tener atributos intangibles y que lo hagan único. La propuesta escogida como marca debe cumplir con casi todos los atributos mencionados. Ya tengo el nombre y tengo el símbolo. La unión de estos se denomina imagotipo, es decir que cada elemento gráfico tiene la capacidad visual de funcionar por separado según lo requiera y para fines específicos. Aquí he definido los espacios entre el símbolo y el nombre.
Estas líneas delimitarán el área segura para la marca. Debe estar libre de elementos gráficos que interfieran en su legibilidad. La unidad de medida que utilizaré para fijar la escala serán los centímetros y los píxeles. Entonces la medida que mejor me resulta a escala mínima es de 1,5 centímetros para impresión, ya sea esto papelería, hojas membretadas, y de 150 píxeles para plataformas web y si quiero el logo para videos. Esto es lo mínimo que soporta este logo, en donde se garantiza legibilidad. Obviamente dependerá de la estructura y complejidad que tengan los logos, esto no es una regla general. No todos los logos se ven bien a escala mínimas. Y la escala máxima que debe ir el logo lo determinará la composición gráfica que se esté diseñando. Por poner un ejemplo, o una valla publicitaria o un camión repartidor, en donde la medida es relativa al espacio. ¿Has notado la cantidad de términos utilizados? ¿El significado de cada palabra y de su aplicación? ¿El trabajo personalizado que hay detrás de este proceso? En este video abordé de forma general ciertos puntos que para este trabajo en concreto me resultó importante, pero faltaron otros puntos que en cierto modo no necesité aplicarlos. El diseño de un logo es un trabajo concreto y específico, que implica todo el desempeño y la capacidad profesional para poder ejecutarlo de la mejor manera, empleando herramientas y conceptos que ayudan a encaminar hacia ese logo ideal. En lo personal no existe un logo bonito. Lo que existe es un logo funcional, adaptable y pensado para una finalidad específica: mantener presencia en el mercado. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Ya sabes que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirse. Te invito a que te unas a esta pequeña comunidad que está empezando, no solamente con el diseño de logos, sino también con contenidos relacionados a la animación y modelación 3D. Conmigo será hasta un próximo video. Nos vemos.